En este mapa del S&P 500 podemos ver el futuro del Price to Earnings del PE de todas las empresas que componen este ETF. Vemos que especialmente en el sector tecnológico hay muchísimo rojo, al igual que en el sector industrial, que en el sector financiero quizás haya un poco más de oportunidades, al igual que en el de cuidado de la salud. Así que en este video vamos a ver 5 acciones que yo no tendría en mi portafolio para este 2026. Cabe aclarar que esta es mi opinión y que yo confío mucho en estas empresas, me gustan mucho, pero por diversos temas que ahora vamos a ir viendo, personalmente no las tendría compradas en el portafolio. Así que comenzamos. La primera empresa del día de hoy es Palantir, que year to date se encuentra subiendo un 135%, muchísimo más que la rentabilidad de grandes empresas como Google o Nvidia o por ejemplo Microsoft, y por supuesto superior a la rentabilidad del S&P 500. En los últimos 5 años ha subido un 655% y en los últimos 10, como vemos, no nos dice el porcentaje porque es muy parecido al de los últimos 5 años, ya que empezó a cotizar el 28 de septiembre de 2020. Como vemos, tiene un PE de los últimos 12 meses de 282,5, estaríamos pagando un 1000% arriba de lo que es el sector y un 80% de premium en comparación a sus últimos 5 años, y lo mismo el forward PE como veníamos viendo en el mapa del S&P, 250, un 82% de premium en comparación a su propio promedio. Lo que realmente sorprende es el Price to Earnings Growth de 5 puntos. Como ya sabemos, esta métrica nos gusta que sea menor a 2 porque hace una relación entre el precio de la acción, los earnings que están consiguiendo más el crecimiento. Entonces menor a 2 a nosotros nos gusta, menor a 1 sería ideal, y como vemos esta empresa tiene 5 puntos. Es decir, que el precio que la estaríamos pagando no es correlativo o no es justo en términos del crecimiento. Y como vemos, se espera que su revenue aumente en un 41,5%. Es decir, que para una empresa que crezca esto y aún así está sobrevalorada, los niveles del precio deberían ser estratosféricos, como lo es en este caso. Los analistas esperan que los earnings per share suban a un 49% por año para los próximos 3 a 5 años. Como sabemos, esta es una empresa del sector tecnológico que se ha beneficiado muchísimo de lo que es inteligencia artificial. Han inflado mucho a esta empresa, se ha generado una burbuja y es por eso que vemos valoraciones tan desacopladas a lo que es el mercado en general. Como vemos, apenas empezó a cotizar, tenía beneficios por acción negativos y luego del 2022 pudo restablecer esto. Actualmente tiene un beneficio por acción de $0,21 por acción justamente. El revenue per share está en máximos históricos y lo mismo el flujo de caja libre per share, pero aún así es muy poco. Las acciones en circulación han ido aumentando a medida que ha salido esta acción a cotizar. No es una empresa que paga dividendos y no es una empresa tampoco que, como vemos, recompre sus propias acciones porque obviamente están muy caras y ni siquiera su propio management estaría dispuesto a pagar semejante precio. Como sabemos, Michael Barnes la ha shorteado, es decir que ha apostado a la baja, al igual que ha hecho con Nvidia. En un discounted cash flow analysis, como vemos, se estima que su flujo de caja libre para el 2025 en total sea de $2.000 millones, un 76% encima de lo que fue el de 2024, y en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento del 35% por año, lo cual es una tasa de crecimiento justa para valorarla. Con esta propia tasa de crecimiento llegaríamos a un valor intrínseco de $90 por acción y el precio de hoy estaría casi el doble de nuestra valoración. El mercado actualmente pricea un 46% de aumento, pero como vemos es bastante por encima de lo que han sido sus promedios de sus últimos 5 años. Si quisiéramos ser más agresivos y utilizar una tasa del 40% de crecimiento, de todas formas estaríamos pagando un 31% de premium porque el resultado sería de $122, y si por el contrario queremos ser un poco más conservadores, nuestro valor intrínseco sería de $65 por acción, una diferencia del 63% a precios de hoy. Ya en el output, con un precio intrínseco final de $90, con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $81 por acción, y Wall Street para el próximo año espera una subida hasta los $188, es decir, poco menos del 6% para los próximos 12 meses. Si bien es una empresa que tiene muchísimo crecimiento, un 40% de aumento en el revenue se espera para el próximo año, no tengo dudas de que es una gran empresa, pero los precios actuales yo no la tendría en mi cartera. No compraría una empresa con un PE tan elevado, tan fuera de lo normal, tan separado de lo que es el promedio del S&P 500, que sabemos que es de 27 veces beneficios, y si la tuviera en cartera, yo ya lo hubiera vendido hace mucho rato. Vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de esta empresa, para mí es una empresa fabulosa. Si quieren podemos hacer un análisis más profundo de la misma, pero a estos precios yo no soy comprador, todo lo contrario, soy vendedor. Dicho eso, podemos pasar a la próxima empresa. La segunda de las acciones que yo no tendría en portafolio para este 2026 es Tesla, la empresa de Elon Musk, el dueño de X o Twitter, ya todos lo deberán conocer. Year to date subió un poco menos del 12%, por debajo del rendimiento del S&P 500. En los últimos 5 años, como vemos, muy cíclica esta empresa, ha subido un 91% y en los últimos 10 un 3000%, lo cual es claramente
superior a la rentabilidad del compuesto del S&P. Esta es una empresa que a mí me gusta mucho personalmente, me gusta lo que propone, sobre todo con los autos eléctricos. Yo creo que puede tener muchísimas ganancias si se une a, por ejemplo, aplicaciones como Uber. Ahora se vienen los autos que no son manejados por una persona, sino que son manejados por inteligencia artificial, así que yo creo que ese es un nicho que puede ser muy explotado y que todavía no hay nadie que lo haya hecho, por lo cual serían los primeros, obviamente. Tenemos esta noticia de hoy, 31 de diciembre, diciendo que Michael Burry no está shorteando Tesla, ya que había dicho, como les comentaba antes, que había shorteado Palantir y Nvidia, como bien lo señala acá esta nota de Seeking Alpha, y como vemos dice que esta empresa está ridículamente sobrevaluada. En términos de valoración, un PI de los últimos 12 meses de 239 puntos, por encima del sector muchísimo, y lo mismo por el promedio de sus últimos 5 años, y el Forward PI 277, lo mismo un 140 de premium estaríamos pagando a estos precios. El Price to Earnings Growth peor que el de Palantir, 8.5, el de Palantir era de 5, lo cual obviamente refleja la disparidad en términos de precio y crecimiento. Esta es una empresa que está en una situación distinta a la que estaba Palantir, porque la anterior empresa que vimos estaba ganando muchísimo dinero y estaba aumentando muchísimo su capacidad de generar dinero, pero como vemos Tesla este año ha perdido plata, menos 1,5 ha caído el revenue y se espera que para el próximo el crecimiento sea únicamente del 3,8%, es decir, prácticamente como el sector. Estamos hablando de una de las empresas que cotiza 1000 veces más que lo que está el sector, pero crece al mismo ratio que el mismo, es decir, increíble. Lo que sí, se estima que sus beneficios por acción crezcan al 32,5% de cara a los próximos 3 a 5 años, pero como vemos, está muy disparejo de lo que es la realidad. Los precios de esta acción no son normales para tan poco crecimiento. Como vemos en la Stock Screener, los beneficios por acción han bajado en comparación a su último año, es decir, de 2023 a 2024. Los ingresos por acción estarían en máximos históricos, pero el flujo de caja libre por acción también ha bajado estos últimos 3 años. Como vemos, las acciones en circulación no han parado de subir, es decir, que no le devuelven capital al inversor de este modo, tampoco pagan dividendo, como vemos por aquí arriba, y el Return on Invested Capital no es muy atractivo, únicamente del 5,8%, lo cual es raro para una empresa que supuestamente tiene mucho crecimiento. Si bien el revenue ha crecido a un 32% por año en los últimos 5 años y un 40% en los últimos 10, como vemos, no han logrado ser realmente eficientes, únicamente un 17,8% de Gross Profit Ratio, lo cual es menor al promedio de su última década. En el gráfico podemos ver que los costos han subido muchísimo y que no lo ha hecho sí el revenue, como vemos, muy similar el de 2023 y el de 2024. En el Discounted Cash Flow Analysis, como vemos, se espera para 2025 un flujo de caja libre total de 429 mil millones de dólares, lo cual significaría un 37,6% superior al de 2024. Así todo, el promedio de crecimiento de esta métrica en los últimos 5 años ha sido de 24,6% por año, pero si nosotros utilizamos una tasa de crecimiento del 35%, llegaríamos a un valor intrínseco de 195 dólares por acción, un 130% de diferencia del precio actual. Actualmente el mercado pricea 48,5% de suba, lo cual personalmente creo que es muchísimo, y si bien estamos utilizando una tasa alta del 35%, tranquilamente podríamos utilizar una tasa menor, debido a que el promedio de los últimos 5 años es de 25 únicamente. Si utilizáramos una tasa del 30%, nuestro valor intrínseco sería de 143 dólares, y si utilizáramos una del 40%, sería de 268 dólares por acción. En el output, como vemos, un 130% de diferencia en comparación al precio actual, con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de 175 dólares por acción. Por supuesto, los analistas de Wall Street esperan una caída en el 12,4% para los próximos 12 meses en el precio de Tesla hasta los 394 dólares por acción, lo cual es una clara señal de que esta empresa no deberíamos tenerla en el portafolio, o no por lo menos hasta que se resuelvan otros inconvenientes como lo es el de Bitcoin. Recordemos que esta empresa está muy ligada a Bitcoin y a la política, por eso es que es tan volátil. Elon Musk ya es también un personaje muy conocido mundialmente y todo lo que él haga o diga puede afectar en el precio de este activo. Como les dije al principio, me parece muy acertado lo que están haciendo, su modelo de negocio la verdad que es realmente interesante, pero a estos precios, al igual que con Palantir, yo no soy comprador, todo lo contrario, si la tuviera en mi portafolio sería vendedor. Sin más dilación, pasamos a la próxima de las acciones. La próxima de las acciones del día de hoy es Walmart, la cadena de supermercados muy conocida mundialmente, que ha subido un 23,2% este año. En los últimos 5 ha subido un 132% y en los últimos 10 426%, lo cual en los 3 periodos de tiempo que revisamos la rentabilidad ha sido superior a la del S&P 500. En términos de valoración, como vemos, un PI de los últimos 12 meses de 43.55, muy por encima de lo que es el sector y muy por encima de lo que es el promedio de sus últimos 5 años, y el Forward PI lo mismo,
42.43, 172% de diferencia con el sector y 53% con su promedio de los últimos 5 años. Al igual que, como vimos con las dos empresas tecnológicas, esta empresa del sector de consumo cíclico tiene un price to earnings growth del 5.4, lo cual es superior obviamente al promedio del sector, y lo mismo con el promedio de sus últimos 5 años. Claramente no es nada atractivo este PEG, ya que el crecimiento, como vemos, de este año ha sido del 4,3%, por debajo del promedio de sus últimos 5 años, y se espera que para el próximo año tengan un crecimiento del 5% en sus ingresos, por encima en este caso del promedio de sus últimos 5 años. Los analistas estiman un crecimiento de sus beneficios por acción del 7,9% para los próximos 3 a 5 años, lo cual es bastante poco, la verdad, para una empresa que está cotizando con price to earnings tan altos. Si nos fijamos en la Stock Screener, podemos ver que los beneficios por acción se encuentran en máximos históricos, los ingresos por acción lo mismo, en $80, pero no así el flujo de caja libre por acción, que se está recuperando estos últimos 3 años. Un punto a favor de esta empresa es que tienen un programa de recompra de acciones, como vemos en la última década han disminuido bastante, que pagan un dividendo, que ahora lo vamos a ir a ver, y el Return on Invested Capital del 12% no es muy atractivo en términos generales, pero si vemos con el sector puede que sí lo sea. El dividendo, como vemos, no es la gran cosa, únicamente 0,84% de dividend yield, lo que representa un $0,94 por acción, y lo han aumentado en un 3,7% en los últimos 10 años, y a un 5,5 en los últimos 5. Como vemos, el crecimiento ha sido muy lento, prácticamente sin diferencias, y por debajo de la inflación en esta última década. El Free Cash Flow Payout Ratio bastante saludable del 40%, pero en los últimos 5 años ha caído a un ritmo del 2,8% por año, lo cual puede que sea una red flag si no se recuperan. Como vemos, el crecimiento es muy lento, al 4,7% en los últimos 5 años y al 3% en los últimos 10, y los márgenes también están muy ajustados. Si bien están en promedio parecido a los que fue el histórico de la última década, son muy ajustados y no le permiten a la empresa seguir creciendo. En un Discounted Cash Flow Analysis, como vemos, se espera que para este 2025 disminuya el flujo de caja libre en un 4,2%, y si utilizamos la tasa de crecimiento que fue de promedio en los últimos 5 años del 10%, llegaríamos a un valor intrínseco de $54 por acción. El mercado actualmente pricea un 20% de aumento, lo cual claramente es por encima de lo que esta empresa puede generar. Si las comparamos con otras empresas del sector también muy conocidas, como lo son Costco y Target, vemos que llegaríamos a un precio de $55 por acción, también muy por debajo de su precio actual. En un Dividend Discount Model, utilizando la tasa de crecimiento, la tasa de aumento del dividendo, el ritmo que han aumentado el dividendo en los últimos 5 años, como bien decíamos, de 5.48, si lo redondeamos a 5,5, vemos que tendríamos un Discounted Cash Flow Price per Share de $40 aproximadamente. Ahora sí, ya promediando los análisis que hemos hecho, llegaríamos a un valor intrínseco final de $46, un 138%, casi 139 de premium que estaríamos pagando a precios de hoy, con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $42, y Wall Street proyecta un aumento en el precio del 10% hasta los $123 por acción. Si queremos proyectar futuros retornos, con la tasa de crecimiento que utilizamos del 10% en sus beneficios por acción y el PE actual, para 2030 tendríamos un retorno anualizado del 2,5% por año, o un retorno total del 16%, lo cual obviamente es por debajo de la rentabilidad del S&P 500. Si quisiéramos utilizar un price to earnings un poco más acertado de lo que fue el promedio de sus últimos 5 años, vemos que los retornos serían aún peores. Ahora sí, ya para finalizar este análisis, vemos que el túnel azul claramente se encuentra por encima del mismo, lo cual refleja que puede estar sobrevaluada esta acción. Recordemos que el túnel azul refleja el precio esperado, que en este caso es de 63 a 77 dólares. En los últimos 10 años ha cotizado en un premium por allá por la pandemia, y en mitad del 2024 ha subido por encima del mismo y no ha bajado. La buena noticia es que el túnel azul, es decir, el precio esperado, ha estado subiendo lentamente estos últimos años, pero subiendo en fin, que es lo que a nosotros nos dice que la calidad, que el valor de la empresa sigue siendo real. Díganme qué opinan en los comentarios de esta empresa, si creen que son acertados estos análisis, estos números, si ustedes la tienen en cartera o si en algún momento la tuvieron. Sí sé que se hizo muy famosa por el 2020 y por el 2022, pero al igual que en las acciones anteriores, yo a estos precios vendería mi posición. La próxima de las acciones del día de hoy es Caterpillar, una de mis empresas favoritas en todo el mundo sin ningún tipo de duda. Este año ha subido un 59%, en los últimos 5 un 217% y en los últimos 10 más de 800%. Es una empresa que le ha ganado al mercado constantemente y que no para de crecer y de invertir en el negocio. Es una empresa del sector industrial, como bien sabemos, que le fue muy bien este año, pero se volvió muy caro este último tiempo y creo que debería tener una corrección. En términos de valoración, como vemos, el price to earnings de 30 puntos, ambos muy lejos del promedio de sus últimos 5 años, también lejos del promedio del sector, y el PEG, el price to earnings growth,
de 4 puntos, muy por encima del sector y muy por encima del promedio de sus últimos 5 años, lo cual claramente da una señal de que el crecimiento que va a tener esta compañía no está en concordancia con el precio que la estamos pagando. Si vemos el crecimiento, este año ha perdido dinero, 1,5%, y se espera que para el próximo aumenten únicamente su revenue en un 2%. Ha tenido muchos problemas macroeconómicos, sobre todo con la subida sustancial de los metales preciosos, ya que ellos trabajan mucho con el acero y ese activo ha subido muchísimo este año, lo cual le ha traído serios problemas. Como vemos, se espera que aumenten su beneficio por acción en un 7,6% por año de cara a los próximos 3 a 5 años. En el primer link de este video van a tener acceso al análisis fundamental completo que hice de Caterpillar, por eso les digo que estudié esta empresa muy exhaustivamente y sin duda es una de mis favoritas, especialmente su sector de energía y transporte, que no los voy a spoilear más, tienen el análisis en la descripción. En la Stock Screener vemos que tanto sus beneficios por acción como sus ingresos por acción están en máximos históricos, no así el flujo de caja libre por acción, debido a lo que les estaba comentando de que han invertido mucho, especialmente en el sector de inteligencia artificial, y que obviamente sus márgenes se vieron afectados por las presiones macroeconómicas. Las acciones en circulación han disminuido esta última década, lo cual es bastante positivo, y el Return on Invested Capital en máximos históricos casi 16%, que para el sector industrial es bastante bueno. Una de las cosas que más me gusta de esta empresa es el dividendo que pagan. Como vemos, un dividend yield bastante bajo, del 1%, pero el aumento ha sido constante a lo largo de esta última década, más del 7%, lo cual es bastante sorprendente. Su flujo de caja libre estos últimos 5 años han crecido al doble de lo que han aumentado su dividendo, es decir que van a poder seguir haciendo lo mismo que vienen haciendo, ya que el Free Cash Flow Payout Ratio también es bastante saludable. Para el inversor de dividendo y para el inversor de largo plazo, creo que esta empresa es una excelente selección. Ya en nuestro Discounted Cash Flow Analysis vemos que el flujo de caja libre va a bajar este año en comparación al 2024 y que estos últimos 2 años han sido peculiares para esta empresa, pero con una tasa de crecimiento del 12%, nuestro valor intrínseco sería de $509 por acción. Un 12,5% de premium estaríamos pagando a precios de hoy aproximadamente. El mercado predice un 15% de aumento, lo cual no va a suceder por lo menos en este año. Y con una tasa del 14%, si quisiéramos ser un poco más agresivos o más optimistas, nuestro valor intrínseco sería de $594, y si por el contrario queremos ser un poco más conservadores, con una tasa de crecimiento del 10%, sería de $435 por acción. Si lo comparamos con una de las empresas más grandes del sector industrial como son Snap-on y Lockheed Martin, llegaríamos a un precio intrínseco de $500 aproximadamente. Y si hacemos un Dividend Discount Model con la tasa de crecimiento de los últimos 5 años, que como habíamos visto era del 7,23%, nuestro valor intrínseco sería de $835, lo cual supondría bastante de margen de seguridad. Promediando estos 4 métodos, también la valoración de Graham, llegaríamos a un valor intrínseco final de $550 aproximadamente, lo cual significaría un 4,3% de premium a precios de hoy, pero con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $495 y los analistas de Wall Street pricean una suba del 8% en el precio para el próximo año hasta los $620 por acción. Ya para cerrar, como vemos en el túnel azul, claramente se encuentra por encima del mismo, lo cual puede significar una señal de sobrevaloración, como bien lo veíamos en los price to earnings, en nuestro valor intrínseco, y ahora nos lo confirma el túnel azul. Esta empresa está sobrevalorada, pero no por eso significa que sea una mala empresa. Al contrario, como yo les dije, es una de las empresas que más me gustan en todo el mundo, sobre todo para diversificar industrias, porque los portafolios generalmente se componen de empresas del sector de consumo, del sector financiero o del sector tecnológico inclusive. Entonces yo creo que este tipo de empresas, para tener una aversión al riesgo menor, es una gran opción, especialmente por los dividendos. Díganme en los comentarios por favor qué opinan de Caterpillar. Como les dije, tienen el informe, el análisis fundamental integral completo en el primer link de la descripción. Ahora sí, ya para terminar de cerrar el video, la última de las acciones del día de hoy va a ser Chevron, una empresa muy conocida del sector energético que produce y refina gasoil y combustible para los distintos tipos de transporte en todo el mundo. Year to date se encuentra subiendo un poco menos del 5%, en los últimos 5 años ha subido más de 80% y en los últimos 10, 85%, lo cual no ha podido superar la rentabilidad del S&P 500 en esta línea de tiempo. Como saben, no soy muy fanático de las empresas de este sector, principalmente porque son muy volátiles y dependen mucho del precio del crudo. En este gráfico vemos el precio del crudo
a lo largo de los años. Ya les mostré este gráfico, esta comparación con la empresa de ExxonMobil. Vemos que en 2020 tocó fondo en $18 el barril y luego se sextuplicó hasta el 2022 hasta llegar a $116. A partir de ahí, lo único que ha hecho ha sido bajar hasta hoy en día los $57. No es casualidad que el precio de las acciones de Chevron hayan tocado su pico en 2022 y que a partir de ahí se hayan estancado. Quizás en este gráfico se puede ver un poco mejor lo que estoy tratando de decir. Tampoco me gusta mucho en términos de valoración porque el PI de los últimos 12 meses es de 19.38, muy por encima del sector y muy por encima del promedio de sus últimos 5 años, y lo mismo el Forward PI de 20.75, por encima del sector y por encima del promedio de sus últimos 5 años. El Price to Earnings Growth, si bien es atractivo, podemos ver que la empresa ha perdido dinero este año y se espera que pase lo mismo el próximo año en un 2%. Aún así, se estima que sus beneficios por acción crezcan al ritmo del 13,5% de cara a los próximos 3 a 5 años. Como les decía, una empresa muy cíclica, como se puede ver en este gráfico de sus beneficios por acción, que han sido negativos algunos años y otros años han sido bastante positivos, pero como bien analizábamos, desde el 2022 que el precio del crudo se ha estancado, los beneficios por acción han caído. Lo mismo pasa con los ingresos por acción y lo mismo pasa con su flujo de caja libre por acción. Las acciones en circulación no han aumentado ni han bajado, se han mantenido estancadas esta última década y el Return on Invested Capital no es nada atractivo, del 8,4% únicamente. Como vemos, el revenue ha crecido en un 6,7% en los últimos 5 años y ha disminuido un 0,3% en los últimos 10. Los márgenes se han mantenido estables más o menos en el mismo rango, pero como les decía, en este gráfico creo que se puede ver bien la volatilidad y la poca impredictibilidad de sus ingresos. Esto es algo que a mí no me gusta. Yo prefiero dormir tranquilo y tener en mi portafolio empresas que puedan performar bien a lo largo del tiempo. Y como les decía, todas las empresas del sector, sea la que sea, está muy ligada al precio del crudo, lo cual hace que sus márgenes, sus ingresos y su flujo de caja libre sean así de volátiles. Si vemos su flujo de caja libre, podemos observar que año tras año ha sido muy cambiante. En 2014, 2015 y 2016 ha sido negativo, luego se ha hecho positivo, bastante bien, llegó a su pico en 2022 con 37.000 millones, pero luego ha disminuido hasta en 2024 ser de 15.000 millones únicamente. Exactamente lo mismo pasa con sus márgenes, y como vemos las métricas de valoración, si bien nos dice el Free Cash Flow Yield que está infravalorada, el Price to Free Cash Flow y el Enterprise Value to Free Cash Flow nos dicen exactamente lo contrario. El flujo de caja libre ha disminuido en un 10,65% por año en los últimos 3 años y el flujo de caja libre por acción a un 9% por año. Es básicamente por eso que las empresas de este sector no me gustan para nada. Es muy difícil valorar a una empresa desde la perspectiva del Discounted Cash Flow Analysis cuando sus flujos de caja libre son tan volátiles como lo son el de las empresas del sector energético. Es por eso que no se puede realizar bien este tipo de valoración. Lo que sí podemos hacer es realizar una fórmula de Graham con la cual llegaríamos a un precio intrínseco de $105 y un Dividend Discount Model que con una tasa de crecimiento del 5,8% nos daría un valor intrínseco de $330. Decimos una tasa del 5,8 porque es lo que ha sido el crecimiento de su dividendo en los últimos 5 años. Así que promediando estos dos análisis, nos daría un valor intrínseco final de $217 o un 29,8% de margen de seguridad, pero si quisiéramos aplicar uno del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $195. Los analistas de Wall Street estiman una subida de este precio hasta los 178 o lo mismo un 16,8% para los próximos 12 meses. Así que eso es todo por el video de hoy. Ya saben mi opinión acerca de algunas de las empresas del sector tecnológico, algunas del sector industrial y otras del sector energético que no me gustan para nada por lo volátiles que son y la impredictibilidad de tanto su flujo de caja como de sus ingresos. En la imagen que se muestra en pantalla podemos ver el Forward PE de cada acción que vimos el día de hoy. Como siempre les repito, no son comparables estas empresas entre sí, pero sí podemos utilizar esta imagen para saber cuánto estaríamos pagando por cada una de ellas. Así que muchas gracias por ver el video, espero que se la hayan pasado bien, que les sirva este análisis que estuvimos haciendo. Déjenme en los comentarios por favor qué les parece. Síganme en mis redes sociales X e Instagram, que estoy muy activo subiéndoles contenido. Y también en Substack, que voy a estar haciendo análisis fundamentales todas las semanas a partir del próximo año. Muchas felicidades para todos, espero que su 2026 sea próspero y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.